a veces hay que un poco compensar nomás. Entonces, si no hay nada más con los contact cloths, pasamos al siguiente tema. En general, nosotros actualmente no estamos nosotros diseñando nuestra interpolación de tal forma que tengamos una meta, no tenemos que reducir el contenido metálico del depósito un cierto porcentaje. No estamos, por el momento, ahorita no tenemos nada en ese sentido. Entonces no tenemos una meta a la cual llegar. Pero de todas maneras tenemos que verificar cuánto metal hemos removido al usar el outlier restriction. El hecho de usar outlier restriction o capping siempre hace que el contenido metálico final del depósito sea menor de lo que hubiera sido sin el outlier restriction. Entonces tenemos que verificar cuánto metal hemos quitado. Y la única manera de hacer eso es correr dos modelos simultáneamente. Uno con outlier restriction y el otro sin outlier restriction. El con outlier restriction es el modelo final, es el modelo que nosotros vamos a usar. Pero el sin outlier restriction es el que nos va a permitir la comparación entre los dos, encontrar cuánto metal le quitamos al usar el outlier restriction. La comparación entre los dos es muy semejante a lo que hicimos para el sesgo global, ¿no? Crean una tabla, ¿no? por dominios, aquí tiene sus dominios, ¿no? Una tabla en que tiene el OK con outlier restriction y el OK sin outlier restriction, ¿no? Y si quieren le ponen el NN ahí. Pero no es estrictamente necesario, porque en este caso lo que nos interesa es la comparación entre estos dos, ¿no? Y lo que les interesa es igual que antes, la diferencia relativa, ¿no? Siempre este va a ser mayor que este, ¿no? Si este sale menor que este, algo raro, ¿no? Porque recuerden, el seteo de estos dos debe ser exactamente igual. La única diferencia debe ser que aquí usan outlier restriction y este no, ¿no? Tienen que verificar que sea el seteo exactamente igual, ¿no? Para que no haya problemas. Y si les sale por ahí alguna de esas cosas raras, que este es menor que este, entonces ya saben que hay algo que se han equivocado por ahí, ¿no? La diferencia relativa, ustedes saben, ¿no? En este caso sería outlier restriction menos sin outlier restriction entre el promedio de los dos, ¿no? No voy a ver más SR entre los dos. Esa es la comparación entre el KR y el CAP. Claro. Eso siempre tiene que ser positivo. No, bueno, si lo hacen así tendría que ser siempre negativo. Con outlier restriction siempre es menor que este, ¿no? En este caso siempre. Y la idea es calcular, ver, ¿no? Siempre, igual que el otro, hasta un máximo de 5% es razonable. Si ven que en algún tipo de roca en particular están quitando mucho, de repente entonces ahí tienen que revisar si es que el outlier restriction que han usado demasiado, ¿no? De repente el cutoff que usaron es muy bajo y han estado eliminando ya demasiado metal, van a tener que subirlo un poco, ¿no? Entonces esta es una parte más o menos importante, ¿no? Especialmente especialmente si es un tipo de roca importante y ustedes calculan que el contenido, la diferencia relativa entre estos dos es más del 10%, entonces ya saben, no, ya me pasé, se me pasó la mano, tengo que subir el cutoff, ¿no? Para que subiendo el cutoff, eso hace que aumente el contenido metálico de la restriction, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que ustedes siempre deben de chequear, tratar de que de que la cantidad de metal que han reducido sea razonable. A veces es poco, a veces 1 o 2%, no hay problema. En general, la idea de la outlier restriction es más que todo para evitar los blowouts, no es tanto, estamos tratando de eliminar un cierto contenido metálico en el depósito, ¿no? Lo que queremos es que no se pase, que no sea excesivo, que no sea más allá del 5%. Si dentro del 5% es razonable, ya más allá del 5% ya habría que ver si vale la pena volverlo a modificar los parámetros de la outlier restriction y volverlo a correr. Entonces, una de las cosas que no había mencionado antes es que en general nosotros
siempre vamos a interpolar un mínimo de 3 modelos. Vamos a tener el NN, el modelo con outlier restriction y el modelo sin outlier restriction, ¿no? De repente, este año, no sé, como les mencionaba anteriormente, de repente tienen 2 NNs, dependiendo cómo quedan, uno con contactos duros, otro con contactos como el del LOCAF, van a tener que ver, ¿no? Pero siempre en general nosotros modelamos un mínimo de 3. El que vale al final es este, con outlier restriction. Los otros 2 son solo para validación. La mejor forma de verificar el contenido metálico, que el contenido metálico en nuestro depósito esté bien, es la reconciliación. Claro, cuando están en producción. Cuando ya hay producción, en general la reconciliación es la mejor forma de verificar esto. Tienes producción, sí. Entonces, por eso que ya no, los primeros años sí usábamos el metal at risk, ahora que la mina está en producción ya no usamos ese método. Ahora nuestro objetivo más que todo, tratar de simplemente controlar aparte que ahora como tenemos mucho más datos, el efecto de los outlier restriction, de los outliers, de los valores extremos en el contenido total del metálico del depósito ya es menor, ¿no? Ya no es un efecto tan grande como antes cuando había menos datos, ¿no? Y el volumen total del depósito era el mismo, entonces el efecto de los outliers es más fuerte. Una de las razones también por la cual no la estamos usando últimamente es que ahorita es un procedimiento que está bajo revisión dentro de AMEC. No estamos definiendo si realmente es un método que es apropiado o no, entonces por eso que no lo estamos usando. Estamos viendo que uno de los problemas con este método es que en general tendría a ser demasiado conservador, tendría a eliminar más metal de lo que se vería, ¿no? En general la idea del metal at risk, que es un método inventado por AMEC para definir qué cutoff es apropiado o cuánto del metal dentro de un depósito dado tiene poco soporte, y por eso que se llama metal at risk. Esa cantidad de metal tiene el riesgo que nosotros le vayamos a tiene bastante incertidumbre y hay gran probabilidad que nosotros lo podamos sobreestimar, ¿no? La idea es que una cierta cantidad del metal en el depósito es fácilmente está soportada por los datos, pero hay una cierta cantidad, especialmente la parte de los outliers, que no tiene un soporte muy definido, ¿no? Los outliers a veces pueden representar un volumen muy pequeño de las muestras, pero pueden representar un volumen muy grande del contenido metálico del depósito, ¿no? Y entonces ahí eso introduce un alto riesgo en el cálculo total del contenido metálico del depósito. Entonces, tal como se planteó el problema, fue que la idea era nosotros queremos poder estimar el contenido metálico del depósito bien 4 veces de cada 5, que es básicamente, si agarramos un plazo de producción de 5 años, 4 años, el contenido metálico pronosticado va a ser menor del producido, no, al revés, 4 años va a ser mayor del producido y 1 año va a ser pronosticado menor del producido. La idea, y aquí es donde entra el principio conservador, la idea era que es preferible decir que vas a producir menos y producir más que decir que vas a producir más y producir menos, ¿no? Entonces la idea era que en general no pasaba nada si de cada 5 años, 4 años producíamos más de lo que habíamos dicho y 1 año producíamos un poco menos de lo que habíamos dicho, ¿no? Esa es la idea, pero que es una idea bastante conservadora,
¿no? Especialmente cuando tú tratas de ver todo desde el punto de vista del modelo de recursos. Quiere decir que para poder llegar al extremo de que 4 años de 5 pronostiques menos de lo producido, no pronostiques más de lo producido, es pronosticar menos de lo producido. Aquí un año, porque el problema es cuando pronosticas más de lo que realmente produces, ¿no? Tú lo que quieres es, el ideal es pronosticar lo mismo que tú produces, ese es el ideal. Pero si te vas a desviar, es preferible decir que ibas a producir menos y produciste más, que decir que ibas a producir más y produciste menos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Entonces, pero para lograr eso, ¿qué pasa? La única forma de lograr eso es que en general tu pronóstico sea bien conservador, ¿no? Es decir, ¿no? La única manera de que yo siempre pronostique menos de lo que realmente voy a producir es que estoy castigando mi pronóstico lo suficiente como para que nunca me pase, ¿no? Entonces, esta parte es lo que está haciendo que ahora estemos revisando todo el criterio de este método. Por eso que estaba tratando de no mencionarlo, porque es un método que está bajo revisión, porque precisamente tiene un punto de partida que es muy conservador, ¿no? Siempre los resultados de esta metodología van a ser muy conservadores, ¿no? Que hubo un tiempo que no había mayor problema, ¿no? Pero ahora, ¿no? Antiguamente en particular, si tú te decías que ibas a producir tanto, producías más, hasta te daban bono, ¿no? Pero si decías que ibas a producir más y producías menos, ahí ya te botaban, ¿no? Entonces había un incentivo a hacer esto, a ser conservador, ¿no? Pero ahora la idea es tratar en lo posible ser lo más cercano al real, ni muy conservador ni tampoco demasiado optimista, ¿no? Entonces es por eso que este método en general un poco que ya no lo consideramos tan adecuado, ¿no? Solo en ciertas circunstancias puede ser adecuado, pero en general para depósito con antamina no lo consideramos tan adecuado, por eso que ya no lo estamos usando. Entonces la idea es que nosotros vamos a tratar de identificar dentro de nuestra población cuál es la cantidad de metal que siempre vamos a poder producir. La cantidad de metal que está soportada fácilmente por nuestros datos. Esa es la cantidad de metal que nosotros vamos a decir es segura, ¿no? Siempre lo vamos a producir, y hay una posibilidad de que podamos producir un poco más, pero no está claro, ¿no? Esto es lo que se llama, este es el metal at risk, esta parte que no se sabe cuánto más, ¿no? Esto de todas maneras no hay problema, esta parte está seguro. Esta es la parte que queremos ver, cuánto de esto realmente, más o menos, cómo podemos demostrar cuánto de esto podemos pronosticar, especialmente bajo esa condición que solo vayamos a pronosticar de más uno de cada 5 años, ¿no? Entonces lo que se trata es de subdividir el depósito en dos poblaciones, una población de alta, una población de baja ley. La mayoría del depósito va a estar en esta población de baja ley, ¿no? Y se calcula cuánto contenido metálico hay en cada una de estas poblaciones. Se hace una simulación de la población de alta ley y se ve en el percentil 20, que corresponde al 1 cada 5 años, cuánto de esta población se obtiene. Entonces eso es lo que se le añade a la población total. Eso es básicamente lo que hace el metal at risk, ¿no? Trata de identificar, ¿no? Primero, entonces lo que se hace, se prueba a distintos cutoffs hasta que se obtiene un cutoff que te da la respuesta más o menos adecuada, ¿no? En general no quiero enfatizar mucho más con respecto a la metodología, porque la idea es
es una metodología que está bajo revisión, no tiene mucho sentido que se aprendan algo que después nunca se va a usar. ¿No? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Y en parte lo que quiero enfatizar es la razón por la cual la dejamos, la estamos dejando de usar, o con la idea, ahorita no se sabe muy bien si la vamos a dejar de usar o la vamos a modificar, es porque es tiene un principio muy conservador, ¿no? Entonces vamos a tratar estamos tratando de ver otros métodos. Por eso cuando hablamos de outliers yo di más que todo énfasis al método del histograma, de la curva del probability plot, del método de Parrish, porque son métodos que en general más o menos se ha visto que funcionan razonablemente, especialmente cuando se usan combinados entre sí, ¿no? Cuando depende solo de uno de esos métodos puedes tener errores, pero si usas varios de esos métodos vas a obtener diferentes respuestas, entonces tú puedes escoger entre esas diferentes respuestas, esta es la que yo quiero usar, ¿no? Entonces, continuando, eso es básicamente. Entonces, ahorita nosotros, en general, cuando tratamos de usar outliers, el principio general que usamos es, queremos simplemente evitar el efecto de los outliers, evitar los blowouts, ¿no? Más que todo, y tratar, pero que al mismo tiempo, cuando controlemos estos blowouts, no estemos eliminando demasiado metal, ¿no? Por eso es que hacemos este cálculo, esta comparación, ¿no? Queremos ver que hayamos controlado bien los blowouts, pero sin eliminar excesivamente metal del depósito, ¿no? Pues si estamos eliminando excesivo, entonces ahí también de nuevo es otra de esas cosas en que hay que compensar una cosa con otra, ¿no? Podemos quizás de repente aceptar un poco más de blowouts, pero que el contenido metálico sea más o menos, no eliminemos excesivamente, ¿no? Entonces ahí hay que ir poco a poco probando. Entonces esto es otra de las cosas que de repente la validación les va a indicar que ustedes tienen que modificar, volver a correr y todo, ¿no? Especialmente si es un dominio importante y han eliminado demasiado metal, no les queda otra que modificar sus parámetros de la restriction y volverlo a correr. Entonces, ahora vamos a ver el asunto del Herco. Está claro todo lo que hemos visto hasta ahora, el sesgo global, swap plots, contact plots, el outlier restriction. Ahora vamos a ver el asunto del Herco. El Herco, básicamente, ¿cuál es el objetivo del Herco? Vamos a ver a dónde viene el nombre del Herco. Pero la idea principal del Herco es verificar que el modelo que hemos interpolado reproduzca correctamente el cambio de soporte, que en particular que la curva de tonelaje ley no esté ni excesivamente suavizada ni muy poco suavizada, que tenga un suavizamiento correcto. El método de Herco nos va a permitir crear un benchmark, ¿no? Algo aquí con el cual comparar nuestro modelo interpolado, nuestro modelo criado, para poder determinar el grado de, si nuestro modelo tiene el grado de suavizado correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver cambio de soporte con esto? Que una de las mejores maneras de comparar si nuestro modelo es correcto es comparar nuestro modelo con NN, es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Para el global bias, para el swap plot, para todo eso hemos estado usando el NN como nuestro criterio de comparación. Entonces, para el Herco también podemos usar nuestro NN, comparar, ¿no? Hacer, ¿no? Nuestra curva, ¿no? Si este es tonelaje y este es ley, ¿no? Esto es una curva de tonelaje ley, es cuál es el tonelaje a un cutoff dado, ¿no? Cuál es el tonelaje de todos los bloques que están por encima del cutoff. A un cutoff de 0 es el tonelaje total del depósito, ¿no? A un cutoff dado
es el tonelaje de los bloques que están por encima de ese cutoff, ¿no? Entonces, obviamente, al aumentar la ley, el tonelaje disminuye, ¿no? Menos cutoff. En algunos depósitos esto baja suavemente, en otros baja más rápido. Eso va a depender de la distribución espacial, la distribución de las leyes de ese metal específico, ¿no? Pero, en general, van a ir disminuyendo, ¿no? Hasta que al final va a llegar por una ley encima de la cual ya no hay nada, ¿no? Básicamente, esto es una curva de tonelaje ley o Grade Tonnage Curve, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar, esto es en cierta manera un poco equivalente a un histograma de frecuencias acumuladas. Nosotros generalmente usamos la curva de tonelaje ley para comparar los tonelajes y las leyes, ¿no? Hay otra que es, nosotros también podemos en esta abscisa podemos tener, como normalmente lo tenemos, aquí tenemos la ley, el cutoff, este es la tonelaje, y en este lado tenemos la ley promedio por encima del cutoff. ¿No? Nosotros, para este cutoff dado, por decir este de acá, nosotros podemos no solo calcular cuántas toneladas tenemos a ese cutoff, sino si agarramos todos los bloques que están por encima de ese cutoff, le podemos calcular cuál es la ley promedio, y esa es la ley promedio. Entonces vamos a tener otra curva que va a ser algo así. Va a comenzar a la curva el punto en el cual la ley es igual, bueno, el punto va a estar acá, pero ustedes leen la ley en este lado, que es la ley equivalente para la ley promedio de todo el depósito. Si ustedes comienzan a aplicar cutoff, ¿qué le pasa a la ley? Se agarran un cutoff, solo los bloques que están por encima de un cutoff, que es un dígito a 0, la ley va a ir subiendo, ¿no? Porque ya han eliminado todos los bloques que tienen una ley menor a ese cutoff. Entonces, esta curva va a ir subiendo, ¿no? Esta es la curva de ley promedio con el cutoff, y esta curva es la ley de tonelaje con respecto al cutoff. Tonelaje disminuye con cutoff mayores, la ley promedio aumenta a cutoff mayores. ¿Está claro esto, no? ¿Han entendido? No, porque si no lo vuelvo a repetir, ¿no? Esto es, nosotros vamos a usar estas curvas para comparar distintas poblaciones, ¿no? Vamos a hacer esto mismo, por ejemplo, con el NN, ¿no? Lo ponemos acá y tenemos nuestra curva de NN, la curva de tonelaje ley para NN, y la curva de ley versus la ley promedio versus el cutoff para el NN. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar es que estén las curvas lo más pegadas posible. Pero, no podemos hacer esta comparación así. ¿Por qué? Exacto. La ley, los bloques de NN, en verdad no son bloques, son valores con soporte de compósitos. No podemos comparar. La varianza va a ser distinta. No, la ley promedio va a ser igual, pero regresamos de nuevo al gráfico clásico, que es, ¿qué pasa si hacemos un histograma? Este es un histograma simple de ley, ¿no? Nuestros bloques criados. ¿Cómo sería el histograma del NN? Mayor varianza, ¿no? Entonces va a salir algo así, ¿no? Más disperso. La ley promedio va a ser la misma. Esta es la ley promedio, aún hay que ir comenzando de nuevo, ahora ir comenzando a pensar en funciones de cutoff. Esta es una ley promedio al cutoff 0. ¿Qué pasa si le aplicamos un cutoff a esto? Si le aplicamos la ley promedio, el tonelaje, especialmente en general, cuando tratamos de bloques, casi siempre las distribuciones son bastante simétricas. El tonelaje, la proporción de bloques para screening que están encima de la media es igual a la proporción de bloques de NN que están encima de la media, ¿no? Eso en general, para el valor de la media específica. Pero, si le calculamos, por decir, a este cutoff, ¿qué pasa?
En el Kriging solo tenemos este pedacito, esta proporción, probablemente es un 10% nomás de la población. Pero en el NN tenemos todo esto, ¿no? Las proporciones son distintas a distintos cutoffs, al mismo cutoff, ¿no? ¿Por qué? Es por la diferencia en el cambio de soporte. Entonces, la única manera de poder comparar correctamente el NN con el crillado es que de alguna manera transformemos la distribución de leyes del NN al soporte de bloques. En ese caso ya la distribución de las leyes va a ser similar y vamos a poder obtener, ya no vamos a obtener esta gran diferencia, que es una diferencia falsa, que es solo, esta diferencia se debe solo a la diferencia en el soporte, ¿no? ¿Está clara esta parte? Esta es la parte crítica, ¿no? Si tenemos dos poblaciones con distinto soporte, con la misma media, no hay problema si solo miramos a la media. Pero una vez que tratamos de aplicar cutoffs, las distribuciones nos van a dar respuestas distintas, ¿no? Siempre una población con un menor soporte nos va a dar cutoffs por encima de la media, nos va a dar proporciones mayores que la población con mayor soporte, y cutoffs por debajo de la media, especialmente a unas ciertas distancias, nos va a dar, recuerden que es curvas acumuladas lo que estamos mirando, nos va a dar valores menores. En general, es por eso que nosotros tenemos que convertir, para poder comparar nuestras leyes de criado con el NN, tenemos que hacer una transformación de las leyes del NN, hacerle un cambio de soporte. Cambiar las leyes de NN de tal manera que las leyes del NN ahora tengan un soporte de bloques en vez de un soporte de compósitos, ¿no? Porque la media de OK, especialmente en general, nosotros esperamos que la media de OK y la media de NN sean iguales, ¿no? Pero la varianza de OK va a ser menor que la varianza de NN. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es convertir esta varianza, vamos a tratar de hacer de tal forma, transformar la población de tal forma que la media no se modifique. La media del NN se va a mantener, pero la varianza la vamos a transformar. No la vamos a transformar al valor del OK, vamos a transformar al valor teórico que correspondería para un bloque del tamaño que hemos usado, ¿no? Porque si lo hacemos exactamente igual al OK, entonces no tiene sentido. Entonces nosotros lo que queremos al final es verificar que nuestra población de OK esté bien. De única manera, entonces, para que sea una comparación independiente, en vez de transformar la varianza del NN a la varianza de OK, lo vamos a transformar a una varianza teórica, que es la varianza que correspondería a bloques del tamaño que hemos usado. En el caso de antamina, a bloques de 10 por 10 por 15, cuando estamos hablando del modelo de 10 por 10 por 15, o bloques de 20 por 20 por 15, cuando estamos viendo el modelo de 20 por 20 por 15. ¿No? Esa es la idea del GERCO. GERCO es un método que nos va a permitir transformar la población del NN. El GERCO no modifica para nada el Kriging. El GERCO lo que hace es modifica el NN, la población del NN, de tal forma que la media se mantenga constante, pero la varianza corresponda a la varianza que correspondería para una población con un soporte de bloques. ¿Media constante o media igual? O sea, la media del NN se mantiene constante. Podemos, en general, al final, lo que vamos a hacer, en el punto práctico, vamos a forzar, como nosotros podemos cambiar, le podemos aplicar cualquier medida, es una herramienta matemática nada más. Vamos a nosotros forzar que la media sea igual a la del OK, para que solo las diferencias que hayan solo sean debido a diferencias en el nivel de smoothing y no a diferencias en las leyes, que a veces siempre hay ligeras diferencias y eso no nos interesa tanto, ¿no? Entonces nosotros vamos a aplicar básicamente una corrección a la varianza del NN, ¿no? Vamos a modificar la población
de tal forma que la varianza del NN sea menor. Vamos a reducir la varianza hasta que esa varianza corresponda al soporte de los bloques. Es por eso que y para eso nosotros vamos a usar un método que se llama el Hermitian Correction, que de ahí viene HERCO, ¿no? Ya vamos a ver dentro de un rato que es un método. Hay un montón de métodos de cambio de soporte. El método que nosotros usamos es el Discrete Gaussian o el Hermitian Correction. Entonces la idea en general es por eso que ahora vamos a ver el asunto esto del cambio de soporte, porque nosotros usamos el cambio de soporte al NN para obtener una población con la cual podamos comparar nuestra población de OCA. No, la idea es siempre obtener una comparación independiente. No es por eso que nos damos todo este trabajo. El OCA, ¿cómo podemos comparar que esté bien suavizado, que no esté ni muy suavizado ni poco suavizado? Es compararlo con una respuesta independiente. Una respuesta independiente es el NN. Pero lamentablemente no lo podemos comparar directamente, porque el NN está en soporte de compósitos, no está en soporte de bloques. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar la población de NN y convertirla a un soporte de bloques. Entonces, ahora ya podemos comparar papas con papas, los comparamos. Siempre tenemos que tener cuidado cuando comparemos algo que estemos comparando lo mismo, cosas iguales. Tenemos que tener cuidado de no estar comparando cosas que son distintas. Todas las variables. Ahora vamos a ver, primero, antes de entrar a hablar cómo es el HERCO, cómo lo hacemos, cómo evaluamos los resultados, vamos a ver en un poco más de detalle el asunto del cambio de soporte, ¿no? Que dentro del cambio de soporte está toda la teoría de cómo funciona el HERCO. Entonces, para que ustedes entiendan qué están haciendo. Todas las variables que usamos, esto ya lo hemos visto, todas las variables que usamos están definidas en un volumen o soporte dado, ¿no? Ya sean ensayos, compósitos, bloques, todos tienen un volumen asociado a esa variable, ¿no? Para una misma población, el tamaño del soporte aumenta, la media no se altera, pero la varianza disminuye, ¿no? A mayor soporte, menor varianza; a menor soporte, mayor varianza, ¿no? El término change of support, o cambio de soporte, se refiere a la relación entre el soporte de la variable y su varianza, o cuando hablamos de una población, es cuando vamos a cambiarle la varianza de esa población para ir de un soporte dado a otro soporte, ¿no? Queremos ir de compósitos a bloque, o de un bloque dado a un bloque más grande, ¿no? Podemos hacer todo ese tipo de transformaciones, ¿no? Eso lo podemos hacer por el medio del cambio de soporte. No, el cambio de soporte no está limitado ahí solo de compósitos a bloque, podemos ir de un bloque de un tamaño dado a otro bloque. Hay distintos, o incluso podemos hacerlo al revés, ir de bloque a compósitos, ¿no? Y el cambio de soporte es uno de los conceptos más importantes de geoestadística. Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona el cambio de soporte, ¿no? Aquí tenemos 4 por 3, 6, 9, 4 por 9, 36 valores. Si hacemos el histograma de esos 36 valores, tenemos este histograma, le podemos sacar la media, la desviación estándar. Si esos valores los recalculamos en bloques de A4, podemos calcular la media de cada uno de esos valores, cada uno de esos bloques. Hacemos un histograma de esa población, le calculamos la media, la desviación estándar. Vemos que la desviación estándar de estos que son bloques más grandes es menor que la media original de la población original, pero la media se mantiene igual, ¿no? Ese es el principio de cambio de soporte. Vamos de un soporte menor, aquí eran muestras independientes, hemos ido a muestras de 4×4, la media se ha mantenido igual, pero la desviación estándar ha disminuido. ¿Qué tanto disminuye esa desviación estándar? Eso va a depender, ya lo vamos a ver dentro de un rato, depender de qué. Pero vamos a ver que cuando vamos de una población a otra, no siempre disminuye igual. A veces disminuye más rápido, a veces disminuye más lento. Me refiero a la varianza, ¿no? El cambio en la varianza va a depender en cierta manera de la población en sí. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato.
Pero siempre va a cambiar, siempre poblaciones con un soporte mayor van a tener una menor varianza o desviación estándar, ¿no? Si ocurre lo contrario, algo raro está pasando ahí, ¿no? Esto es lo que les había dibujado acá, ¿no? Si tenemos muestras en soporte de muestra o muestras en soporte de bloque, la media es la misma, pero las proporciones por encima de un cutoff dado son distintas, ¿no? Específicamente, a menor soporte, como hay mayor varianza, las proporciones por encima de un soporte dado son mayores que a un soporte más grande, ¿no? Entonces, es por eso que no podemos comparar estas dos. Cuando queremos hacer comparaciones, si es comparación global, que es lo que hacemos, por ejemplo, en la media global, entre NN y el OCAM, no hay problema, podemos compararlos. La media global es igual, ¿no? La media es la misma. El problema es cuando queremos aplicar un cutoff. Cuando queremos hacer un cutoff, ahí es donde hay un problema. Lamentablemente en la minería, a nosotros nos interesan las cosas por encima del cutoff, no nos interesa la población total, nos interesa las leyes por encima de un cutoff de 0.5% de cobre, por decir, o 1% de zinc. No nos interesa todos los bloques que tienen ley por encima de 0% de cobre, ¿no? Entonces, como siempre vamos a estar aplicando un cutoff, siempre nos interesa que la variable con la que estemos trabajando tenga el soporte correcto. Si no tiene el soporte correcto, ¿no? Por ejemplo, es por eso que no podemos usar método poligonal o el método NN para interpolar. Porque si solo nos interesara la media, no hay problema, pero no nos interesa la media, nos interesa por encima de un cutoff. Si usamos el método poligonal para estimar nuestras reservas por encima de un cutoff, estamos sobreestimando los recursos. Si estamos en el método poligonal, NN, para estimar nuestros recursos por encima de un cutoff, estamos sobreestimando. Esto es lo que les mencionaba el otro día cuando hablamos del método poligonal, método de secciones. La media global sale bien, pero nosotros nunca estamos interesados en la media global, nos interesa por encima de un cutoff. Es por eso que tenemos que usar métodos en los cuales el resultado esté en el soporte correcto. Si no, podemos la media la podemos estimar bien, pero valores por encima de cutoff los podemos estar estimando mal, ¿no? Entonces es por eso importante que nosotros tratemos de estimar, de verificar que los resultados que hemos obtenido estén en un soporte correcto. Sí, pues, ese es el problema. Claro que había muchos depósitos en los cuales la ley era alta en todo el depósito, entonces prácticamente se acaban todo. Entonces, de nuevo, la media global es la misma, está bien, no hay problema, ¿no? Cuando por ejemplo, por decir en un depósito de sulfuros masivos, ¿no? Si sacas todos los sulfuros y simplemente tratas de no sacar mucho del desmonte en los costados y prácticamente estás aplicando un cutoff cero, tu ley está bien, no hay problema. Solo cuando, por ejemplo, en un pórfido que tienes que aplicar un cutoff, o antamina, en la mayoría de los depósitos más modernos que ya se está tratando, se saca mucho más tonelaje a menor ley, estamos agarrando ya no solo la carnecita, sino todo. Entonces, necesitamos aplicar un cutoff, ahí es donde es crítico, ¿no? Ahí es donde es crítico que nuestro modelo de recursos esté en el soporte correcto, ¿no? Entonces, básicamente lo que menciona ahí, ¿no? Que el cambio de soporte es importante, en especial cuando se necesita determinar, le dice tonelaje por encima de un cutoff dado, y que la estimación debe tomar en cuenta el cambio de soporte correcto para que nuestra estimación sea correcta. Entonces, al igual que hemos hecho anteriormente, no les voy a hacer la demostración, simplemente les voy a dar la fórmula. Podemos demostrar, y esto es simplemente una propiedad aditiva de las varianzas, que la varianza, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tres dominios, un dominio S, un dominio B chica y un dominio G, donde S es menor que B y B es menor que G, podemos demostrar esto, que la varianza de S en G es igual a la varianza de S en B y la varianza de B en G. Entonces, por ejemplo, si B es un bloque, G es el depósito total y S es una muestra, podemos definir que la varianza de una muestra en el depósito, que es este término de acá, es igual a la varianza de las muestras dentro de los bloques
o la varianza promedio, ¿no?, de las muestras entre los bloques, este también es la varianza promedio dentro del depósito, es igual a la varianza promedio de las muestras dentro de los bloques y la varianza promedio de los bloques en el depósito. Entonces, esa es una fórmula tradicional y clásica, no es relativamente simple. Pero en general no nos va a interesar esta fórmula tal como está escrita ahí. Nosotros lo que nos interesa es la varianza de los bloques en el depósito, ¿no? Es la varianza. ¿Qué es esta varianza? Esta es la varianza de los bloques en todo el depósito. ¿Qué es esta varianza? La varianza de los bloques de NN en todo el depósito. Lo que queremos estimar es este término, la varianza de los bloques en el depósito, que se llama la varianza de dispersión de los bloques. Es la varianza de los bloques en el depósito. Igual, esta es la varianza de dispersión de las muestras. Es la varianza de dispersión de las muestras en todo el depósito. Y esta es la varianza de dispersión de las muestras en el bloque. Entonces, de acuerdo a la fórmula anterior, nosotros podemos decir la varianza de dispersión de los bloques es igual a la varianza de dispersión de la fórmula de las muestras en el depósito menos la varianza de las muestras en los bloques, ¿no? Esto parte de la fórmula que vimos anteriormente. Simplemente es un rearreglo, ¿no? Esta varianza de aquí es la varianza de las muestras, ¿no?, o de los compósitos, ¿no? ¿Entienden de dónde sale? ¿No? Es la varianza de todos los compósitos en todo el depósito, es la varianza tal como la obtenemos de nuestros histogramas, boxplots, para los compósitos. Este valor, la varianza de S en B, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que es igual al variograma promedio del bloque con sí mismo. Es decir, esta varianza va a depender del tamaño del bloque, ¿no? Entonces, estas dos cosas las reemplazamos en la fórmula de acá. Vemos que la varianza de dispersión de un bloque es igual a la varianza de las muestras, la varianza de los compósitos, menos el variograma promedio del bloque con sí mismo. Es por eso que necesitamos el variograma para esto, porque este término depende del variograma. Y aquí podemos ir viendo unas cosas. Este término de acá va a ser más grande mientras el bloque sea más grande, va a ser más chico mientras el bloque más chico, y es lo lógico, ¿no? En el caso hipotético que esto es 0, que el soporte de los bloques es igual al soporte de las muestras, la varianza es la misma. Aumenta el tamaño del bloque, este término aumenta, este va a ser menos esto, la varianza de los bloques va a disminuir, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Aumenta el soporte, la varianza disminuye. El soporte disminuye, la varianza aumenta, ¿no? En el caso extremo, ¿no?, que el bloque y la varianza son el bloque y el compósito son del mismo tamaño, la varianza es la misma, ¿no? Pero también vemos otra cosa. No depende solo del tamaño del bloque. ¿De qué depende? Del variograma. O sea, distintos modelos de variograma nos van a dar distintas, o sea, para un mismo tamaño de bloque, la varianza de dispersión del bloque va a variar distinto dependiendo del modelo de variograma. Entonces, si esto se mantiene constante, regresamos de nuevo. El modelo de variograma con el mismo círculo. Asumamos que es el mismo círculo. A una misma distancia h, a un mismo tamaño de bloque, el variograma más continuo va a tener menor valor. El variograma más discontinuo, para un mismo tamaño de bloque, va a tener mayor valor. Entonces, si es un mayor valor, esto va a ser, la varianza va a ser menor. Es decir,
la varianza del bloque va a disminuir más rápido si el variograma es más discontinuo, va a disminuir más lento si si el variograma es más continuo, ¿no? En el caso extremo, si estamos hablando de una población con efecto de Pepita puro, el variograma va a reducirse rápidamente. Pero si el variograma es más continuo, la reducción al ir aumentando el soporte va a ser más lenta, ¿no? Esa es una de las grandes cosas de esta fórmula, ¿no? La reducción de la varianza no solo depende del tamaño del bloque, va a depender de la continuidad de la variable de la cual estamos hablando. Y lo que nosotros queremos es obtener esta varianza de dispersión. El nombre que se le da a esto es la varianza de dispersión. Es la varianza de dispersión del bloque, o le llaman también varianza de dispersión de los bloques. Es la varianza, cómo se dispersan los bloques dentro de todo el depósito. Es decir, si nosotros hiciéramos un histograma de nuestras leyes de bloques, es la varianza de nuestros bloques, básicamente. La varianza de las leyes de los bloques. La cosa es la varianza teórica, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Nosotros queremos comparar con la varianza real que hemos obtenido en nuestros bloques, ¿no? Porque nosotros podemos agarrar nuestros bloques, calcular el histograma y calcular cuál es la varianza en nuestros bloques. ¿Para qué vamos a hacer esto? Lo que queremos es verificar que la varianza de nuestros bloques, la varianza estimada, corresponda con la varianza teórica. Porque si corresponde, entonces tenemos nuestros resultados en el soporte correcto. Esa es la idea. Por eso que nos damos el trabajo de calcular la varianza teórica. Porque de esa manera podemos verificar que nuestros resultados tengan el soporte correcto. Simplemente si nos limitáramos a calcularlo directamente de nuestro modelo de bloques, no sabríamos realmente si está bien o está mal. Es por eso que usamos esta forma. Entonces, ¿cómo se calcula esta fórmula? Hay programas que te pueden calcular esta parte de acá, ¿no? El gamma promedio, tienes la varianza, el variograma promedio y ya tienes la varianza. Puedes calcular esto. Nosotros tenemos un programa que se llama el SVK que te permite calcular de frente este término. Ya no tienes que estar preocupándote por esto. Calcula esto y hace la diferencia, todo y te da de frente la varianza de dispersión. Ya no te tienes que estar preocupando de hacer la resta, nada por el estilo. El programa SVK permite calcular eso. Pero uno de los problemas con SVK, que SVK usa, para poder usar SVK correctamente, tiene que usar ya sea variograma estandarizado o correlograma, que es con varianza de 0 a 1. Entonces, el resultado que ustedes obtengan en SVK deberían estandarizarlo con la varianza de los datos originales, ¿no? Con esto, porque estamos asumiendo que esta varianza es 1 nomás, 1 menos el variograma de esto les va a dar valor por decir 0.7. Ese 0.7 lo multiplican por la varianza real de los compósitos y ya les da cuál es la varianza de dispersión del bloque en unidades reales, ¿no? El resultado tal como lo da SVK es un resultado estandarizado de 0 a 1. Entonces, si el valor que ustedes obtienen en SVK es pequeño, quiere decir que ustedes están cuando van de un soporte de compósito a soporte de bloque, están reduciendo la varianza grandemente, ¿no? Si el valor es grande, quiere decir que la reducción es pequeña, ¿no? Entonces, la varianza de dispersión les da esa información, les indica qué tanto ha disminuido la varianza al ir del soporte de compósitos a bloques, ¿no? Tal como mencionaba anteriormente, la varianza de dispersión es inversa, en cierta manera inversa por el signo negativo del modelo, de la continuidad del modelo de variograma, y
también es inverso con respecto del tamaño del bloque. Mientras más grande es el bloque, la varianza de dispersión va a ser menor. Mientras más chico el bloque, la varianza de dispersión va a ser mayor. Entonces, básicamente, antes de entrar a ver lo que es GERCO, es nosotros, usando SVK, vamos a determinar la varianza de dispersión. El siguiente paso es, ya tenemos la varianza de dispersión, ya sabemos cuál es la varianza que debe tener el modelo de NN. ¿Cómo hacemos esa transformación de nuestro modelo de NN para que tenga una varianza que corresponda al soporte de bloques, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver dentro de un rato. Pero primero vamos a ver el asunto ¿no? ¿Cuál es el efecto de distintas continuidades? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos una población de puntos que es efecto de Pepita puro, ¿no? Los puntos originales tienen una distribución de este tipo. Lamentablemente no se puede ver bien las letras, pero vemos aquí es aumentamos el soporte, los estamos promediando en bloques, aquí de 10 por 10, 20 por 20 y 30 por 30, y vemos cómo la dispersión disminuye, y disminuye rápidamente. ¿Por qué disminuye rápidamente? Porque este es efecto de Pepita puro. Hemos visto que si la continuidad es baja, el efecto de Pepita puro es el modelo de variograma con la menor continuidad. Al ir aumentando el soporte, la varianza de dispersión disminuye rápidamente, ¿no? Al ir de 10 por 10 a 30 por 30, disminuye un montón. La media se mantiene, pero la varianza de dispersión disminuye rápidamente. ¿Por qué? Porque es un modelo de efecto de Pepita puro. Si tenemos un poco más de continuidad, vamos a ver, bueno, lamentablemente no se ven bien los números, pero aquí dice, no se ve bien esto. O por ejemplo, aquí la desviación estándar creo que está en 6, aquí está en 5 y aquí está en 4, ¿no? Entonces disminuye rápidamente, pero ya no tan rápidamente como el anterior, ¿no? Mientras mayor continuidad, nos vemos aquí, ¿no? La continuidad la podemos ver por el hecho de que hay más puntos negros continuos juntos, puntos blancos juntos. Eso nos da una idea de la continuidad, ¿no? Es mucho más continuo que el anterior. El anterior están mezclados, todos altos o bajos están mezclados entre sí, no es totalmente aleatorio. Aquí ya vemos una cierta correlación. Vemos que espacialmente hay grupos de puntos negros y grupos de puntos blancos, ¿no? Eso nos da una idea de la continuidad. Esto es una población más continua. Como es más continua, la varianza de dispersión va a disminuir más lentamente, ¿no? Y igual aquí tenemos una mayor continuidad todavía, la varianza de dispersión baja incluso menos todavía. Entonces aquí está yendo de 0.4, 0.3, ¿no? No es... A ver, es 0. No, a ver, varianza es 6, 6.7, 6.5, 6.2, ¿no? La variación es mínima, es muy poca, ¿no? 6.7, 6.5 y 6.2, ¿no? Varía muy poco la varianza, porque es mucho más continua, ¿no? Tendríamos que ir a bloques mucho más grandes para que la varianza disminuya más, ¿no? Ese es. Luego, aquí podemos ver también, esta es la varianza de dispersión tal como es calculada por SVK, ¿no? Esto es calculado a distintos modelos, ¿no? Esto es con un efecto de Pepita de 0.9, 0.8, distintos efectos de Pepita y distintos rangos relativos al tamaño del bloque. Entonces vemos que a un menor efecto de Pepita, la varianza de dispersión es mucho más baja, ¿no? Disminuye el efecto de Pepita, la varianza de dispersión es más alta, ¿no? Está disminuyendo menos, ¿no? La varianza de dispersión es más alta cuando ha disminuido menos la varianza relativa a la varianza original. Entonces básicamente relativa a la varianza original, ¿no? Si estamos en 0.9, quiere decir que la varianza de nuestros bloques es 0.9 veces la varianza de nuestros compósitos, ¿no? En cambio, a esta distancia, para
un efecto de Pepita de 0.9, la varianza de dispersión es menos de 0.1, o sea, es menos del 10% de la varianza original, ¿no? La varianza ha disminuido mucho más rápido, ¿no? Esta es una forma de ver cuál es el efecto el efecto de Pepita y el efecto de la distancia en el log dispersion variance, ¿no? Entonces, tal como les mencionaba, nosotros ahora ya tenemos el log dispersion variance, tenemos nuestra población de NN con su varianza original. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa población de NN se transforme a una población de NN pero con soporte de bloques? Para eso hay varios métodos, ¿no? Que son históricamente que se conocen, ¿no? Uno es el affine correction, el otro es el indirect log normal correction, y luego hay el discrete Gaussian correction, o conocido también como Hermitian correction, que es el Herm. Nosotros vamos a usar este de acá. Estos de acá tienen algunos defectos. Solo vamos a ver este de acá, más que todo para que entiendan cómo funciona la corrección y qué efectos hay, ¿no? Pero en general nosotros vamos a usar este de acá, ¿no? Pero vamos a ver ahorita el affine para que tengan una idea más o menos cuál es la metodología en general que se usa para hacer estas correcciones, ¿no? Entonces, en el affine correction hace uso de esta fórmula, ¿no? La ley en soporte de bloque es igual a la media es igual soporte de bloque, soporte original, así que no interesa, más la ley en el soporte original, soporte compósito, menos la media, multiplicada por el cociente entre la división estándar del bloque menos la desviación estándar del compósito. Nosotros, con la fórmula del log dispersion variance, hemos definido este valor, no es la raíz cuadrada del log dispersion variance, ¿no? Entonces ya tenemos todos estos valores, ya podemos calcular a distintas leyes, calcularles cuál es la ley correspondiente, ¿no? Uno de los problemas es la razón por la cual no se usa el affine correction, ¿no? Y por eso que le damos, nosotros usamos el Hermite correction, es que, ¿no? Si comienzas con una población que es así, primero, asume que no hay cambio de forma en la distribución, pero lo más fácil va a ser tiene dos desventajas. Una, primero, que asume que no hay cambio de forma en la distribución al ir de soporte de bloque, de soporte compósito a soporte de bloque, ¿no? Lo cual no es necesariamente correcto, ¿no? La forma del histograma, a eso se refiere el cambio de forma en distribución. La forma del histograma puede ser distinta para bloques que para compósitos, ¿no? Pero esta metodología asume que no, que va a ser exactamente igual, simplemente va a estar más junta, ¿no? Menor varianza, nada más, pero la forma se va a mantener. Y para poder mantener esa forma, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el máximo y el mínimo artificialmente. Entonces, nosotros, en vez de que sea así, va a ser una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos un montón de muestras valor 0, y aún en el bloque, ¿no? Si ustedes ven histogramas de ordinary Kriging, van a tener un montón de muestras con valor 0, pero la affine correction les va a hacer que no, que el valor mínimo va a ser un valor mayor que 0, o mayor que 0.001, ¿no? Porque fuerza que este valor se traslade, ¿no? En el máximo, si no hay, en general, eso no hay mayor problema, eso sí siempre ocurre, pero en el mínimo, especialmente como nuestras distribuciones no son simétricas, son asimétricas, tienden a ser así, ¿no? Esto lo que va a hacer es si nosotros tenemos una distribución de compósitos que es así, lo que va a hacer es que comience ahí. Entonces el valor mínimo, en vez de ser aproximadamente 0, va a comenzar en un valor mayor que 0, ¿no? Entonces es este tipo de artefactos que crea esta corrección que hizo que ya no se use, ¿no? Porque no es apropiada.
Pero la he mencionado más que todo para que vean un poco, tengan una idea de cómo se puede hacer una corrección, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos determinado el block dispersion variance, que es esto. Incluso nosotros tenemos el cociente de esto, que es porque el block dispersion variance, tal como nos da SBK, es el cociente de eso, ¿no? Que está estandarizado. Bueno, lo único que hay que hacer es la raíz cuadrada, porque está en varianza y aquí la fórmula es con dirección estándar. Lo multiplicas por esto, le sumas la media, y ya para cada muestra le puedes hacer esa transformación y simplemente haces un nuevo histograma de tus muestras y ya tienes tu nueva población transformada, ¿no? O sea, ese era el atractivo de este método, era bastante sencillo, rápido de hacer, pero lamentablemente los resultados no son adecuados. Y es por eso que nosotors usamos el método de Herco, el cual lamentablemente tan complicado de entender que no les voy a explicar cómo funciona. Ni podía entender yo tampoco. Pero la cosa es que es muy similar en el sentido de que hace uso de el block dispersion variance que nosotros hemos calculado, hace uso de la varianza original de los datos para transformar nuestros datos a un soporte de bloque, ¿no? El soporte adecuado, ¿no? Lo que hace, ¿no? La varianza de los datos nosotros no se la ponemos, sino que la calcula directamente, ¿no? Uno de los datos de entrada para calcular el Herco es el archivo de NN, ¿no? Entonces Herco lee todos los datos de NN, calcula la media, calcula la desviación estándar. Entonces ella tiene la desviación estándar, la calcula, por eso que no necesitamos nosotros ponerla. Herco automáticamente calcula la desviación estándar de nuestros datos originales, del NN, y usa el block dispersion variance que nosotros le metemos para hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Ese es básicamente el principio de Herco, ¿no? Es el principio en general de la metodología, esto ya lo he explicado antes, es verificar que nuestro modelo de Kriging tenga el grado de smoothing correcto, ¿no? Para ello se compara un modelo de Kriging con un modelo de NN, al cual se le ha aplicado una corrección que lo transforma de soporte de compósitos a soporte de bloque, ¿no? Esta corrección se aplica por el método de Hermitian Correction, usando como factor de corrección el block dispersion variance obtenido de SBK, ¿no? Entonces nosotros primero usamos el SBK con el variograma correspondiente, el tamaño del bloque correspondiente. Esto lo vamos a ver dentro de un rato cuando veamos SBK. Calcula el block dispersion variance. Una vez que tenemos el block dispersion variance, ya corremos el programa de Herco que hace estos cálculos internamente. Simplemente necesitamos darle la población de NN y el block dispersion variance, nada más, ¿no? Bueno, también la ley media para hacer la aproximación.